Seguimos explicando el voto de pobreza. Nos habíamos quedado en las clases de permisos. En cuanto a los permisos, deben ser dados por la autoridad competente y con causa justa. Es nulo el permiso conseguido con fraude o falsedad, y también iría contra el voto. Por ejemplo, pues pedir un permiso por una razón concreta y resulta que esa razón no existe, no es falsa, estoy engañando al superior, entonces ese permiso en realidad no lo tiene dado por Dios, y es contra el voto. El permiso dado sin causa justa, es decir, hay una razón que no es suficiente, pero se le dice al superior y el superior da el permiso, entonces no sería pecado contra el voto usar de ese permiso, porque al fin y al cabo el superior lo ha dado, ¿no? Pero sería contra la virtud de la pobreza. O sea, sería una imperfección el seguir permisos que uno sabe que no tienen razón suficiente. Recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo era seminarista, que uno de los primeros libros que nos daban para leer era el de San Juan Bermans, que es un santo modelo en el cumplimiento de la regla. Entonces él decía que cuánto daño hace el pedir permisos que no son necesarios, porque hieren el mérito de la regla, nos quitan la cruz bendita de la regla. Gravedad de las faltas contra el voto de pobreza, se entiende. Es difícil precisar dónde pasa la transgresión del voto de pobreza de pecado leve a pecado grave. O sea, es difícil poner una línea, a partir de tantos euros es pecado grave y menos es pecado leve. Eso ni siquiera los moralistas, diríamos, se atreven a decirlo como una cosa matemática. Y incluso hay moralistas que son más restringidos, otros más amplios dentro de lo bueno, ¿no? En cambio, el autor que estoy siguiendo yo ahora pues es bastante estricto y no lo voy a seguir en el ejemplo que les voy a dar. Más bien me voy a fijar en otro autor que dentro de lo bueno es de lo más amplio, dentro de lo bueno, y que es el que nos pusieron a nosotros en el seminario como modelo como libro de texto para la teología moral. Y según este autor que digo, el faltar al voto de pobreza tendría que ser pues traducido a dinero, por ejemplo, el tener a mi nombre, independientemente de la autoridad, unos 3.000 euros. Eso ya evidentemente, diríamos tirando hacia lo alto, evidentemente sería pecado grave. Y cuando escuchen por internet algunas carmelitas que están en Perú, de otros conventos, que a veces suelen escuchar las conferencias, pues si no entienden el euro, pues sería, teniendo en cuenta el nivel de vida que hay en Perú, pues sería tener 3.000 soles, diríamos, a mi disposición, independientemente de la obediencia. Porque aunque el euro es más caro, pero el nivel de vida de Perú es mucho más barato. Prescripciones del voto de pobreza. En general, están prohibidos todos los actos independientes de propiedad, trátese de fortuna personal, de los bienes del monasterio o de terceras personas. Bienes personales bienes personales del religioso. Aquí se refiere el autor
a los que tienen en propiedad hasta que hagan los votos perpetuos, es decir, una novicia, una hermana que tiene votos temporales, todavía puede tener en propiedad bienes. Lo que pasa es que no los puede administrar ni usar sin permiso de la obediencia, pero los tiene, porque si luego no hace los votos perpetuos, entonces vuelve al mundo y los sigue teniendo, ¿no? Es cuando hace los votos perpetuos cuando ya deja de tener capacidad para tener propiedad privada. Pues dice el autor que no los puede usar o administrar por sí mismo sin permiso, ¿no? Esto es los que todavía no han hecho voto perpetuo. Bienes de comunidad, entonces se necesita permiso para bienes de comunidad, por ejemplo, apropiarse para usarlo o conservarlo, dar limosna, o sea, no se puede dar limosna sin permiso de la autoridad, vender o cambiar cosas, destrozar cosas o consumir comida fuera de la hora, o perder cosas por negligencia. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como ir a la despensa sin permiso de la priora y comerme una manzana porque tengo hambre, pues es pecado venial. ¿Por qué? Porque es una cosa que está en la regla que no puedo hacer, pero que se refiere a los votos. O sea, todo lo que está en la regla que se refiere a los votos es bajo pecado. Lo que no se refiere a los votos puede ser que no sea pecado, según las distintas reglas de las congregaciones, pero siempre que se refiere a los votos es bajo pecado. Sigo. Pecaría contra la justicia el despensero que dejase estropear las provisiones, o el que por oficio negligente se le estropeasen las cosas, también el que se deja estafar. Por eso mucho cuidado cuando salen por ahí y viene uno y les dice, mira, es que necesito dinero para esto, para lo otro. Cuidado. Los mayores enemigos de los verdaderos pobres son los estafadores. Y estafadores por el mundo hay, incontables. Si uno les deja hablar un poco, cuanto más hablan, más se les pilla. Sigo. Prestar a compañeros o extraños, conservar un objeto al tiempo del indicado, más tiempo del indicado, y ocultarlo a la mirada del superior. En viajes, llevarse cosas a otra casa religiosa. Miren, me voy a parar aquí porque esto hay una noticia reciente curiosa, a lo mejor la han escuchado. Es que el Papa confesó que había robado. El Papa Francisco, ¿no? Que ya hace mucho tiempo, creo que fue en Francia, estuvo en una comunidad jesuita, vio unos libros o algo así que le interesaba mucho y se los llevó sin permiso. Y hace poquito pues lo ha confesado delante de todos, ¿no? No querer dar o prestar a un compañero lo que pide con permiso. Disponer de las cosas que tiene para su oficio para otro fin distinto. No cae bajo el voto de pobreza las notas personales o manuscritos no destinados a la imprenta. Por ejemplo, los apuntes que ustedes toman ahora, eso no entra dentro del voto de pobreza. Y tampoco entra dentro del voto de pobreza las pérdidas de tiempo, aunque hay que evitarlas, claro. Si se ha violado al mismo tiempo el voto de pobreza y la justicia, en relación a la comunidad, se queda obligado en conciencia a restituir. Es decir, cuando hay, por violar el voto de pobreza, cuando hago una pérdida para la comunidad, ¿no? Por ejemplo, por negligencia grave rompo el órgano. Entonces ahí ya
es necesario en conciencia la restitución, o sea, restituir a la comunidad de alguna manera. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa restitución si yo no tengo bienes propios? No tengo nada. Entonces, el autor dice 3 maneras. Se puede compensar con sus bienes personales en el caso de los que todavía no han hecho votos perpetuos. Es decir, uno que tiene votos temporales, pues dice, bueno, como yo tengo en una cuenta bancaria tanto dinero, mientras no haga los votos perpetuos, eso es mío, pues entonces saco de ahí y se lo doy a la comunidad. Esa es la primera manera. Claro, a partir de los votos perpetuos esto no se puede hacer porque no puedo tener nada. Segunda manera de restituir, con trabajos extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, dedicando mi tiempo libre a ayudar a la comunidad. Y tercero, que sería lo más fácil, pedir perdón a los superiores, es decir, pues madre, fui yo la que rompió el órgano con negligencia, y bueno, le pido perdón y que me condone la restitución. Entonces seguramente la superiora se lo va a condonar y ya está todo hecho, se lo va a perdonar. Por si acaso digo que esto de la restitución solamente obliga cuando ha habido una negligencia grave, ¿no? O lo he hecho a propósito, porque si yo, por ejemplo, rompo el órgano sin querer, no tengo ninguna obligación de restituir, porque ha sido completamente sin querer. Pero si yo he hecho algo con lo que yo temía que podía romper el órgano y aún así lo hice y me arriesgué, por ejemplo, empecé a limpiar con un líquido corrosivo las teclas o lo que sea, y digo, no sé si esto va a hacer algo daño al órgano, pero es igual, lo voy a hacer. Y va y lo rompo, entonces sí, hay negligencia grave. Bienes de otros, o sea, no sin permiso. Iría contra el voto aceptar regalos para su uso o administración, por ejemplo, recibir dinero para él o para repartirlo a los pobres. Por eso, si les dan algo para repartirlo a los pobres, nada, hay que ir al superior primero. Pedir préstamos, todo esto se entiende sin permiso. Rechazar el precio de sus trabajos o los honorarios de la predicación, porque todo cuanto adquiere el religioso por su industria o en consideración, para esta lo requiere. Pero no sería contra la pobreza recomendar que no le den nada por los trabajos, sin rechazarlo en caso de que insistan en quererle dar algo, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, ustedes hacen algo, algún trabajo personal para el obispado y les quiere remunerar, y usted, sin permiso de la superiora, dice, no me dé nada, se lo doy gratis, este trabajo que he hecho gratis. No, eso no. O sea, si ha hecho usted un trabajo para el arzobispado y se lo quieren remunerar, no ponga impedimentos. A no ser que la superiora diga, no recibas nada, entonces está bien. Recibir alguna cantidad para obras buenas sin otra determinación y utilizarla a su capricho, sin el parecer y sin la vigilancia de los superiores. Renunciar a una renta que revertiría en bien del convento, ¿no? Y ahora fíjense esta frase. Esto lo copié y lo tengo impreso, pero lo copié hace a lo mejor semanas, y está aquí. Lo voy a leer, es del autor, es muy fuerte, muy fuerte. Santa María Magdalena de Pacis vio gran número de religiosas que se habían condenado por falta de observancia del voto de pobreza. Vamos ahora a la pobreza del alma. Como ven, estoy yendo muy rápido porque
sinceramente yo del voto de pobreza no me quería entretener mucho, sino más bien dedicar más al de obediencia. Por eso voy un poco rápido. La observancia del voto es el mínimo para no pecar, pero hay que ejercitar lo perfecto, la virtud de la pobreza, la cual tiene dos elementos. O sea que hasta ahora, antes hemos hablado todo del voto de pobreza, que es bajo pecado. Ahora vamos a hablar ya de la virtud, que no es bajo pecado, sino que más bien es por seguir lo más perfecto. Y si queremos ser santos, pues lo seguiremos. Entonces, la virtud de la pobreza tiene dos elementos. El interior, que es desprendimiento del alma, y exterior, que es la práctica del cuerpo, es decir, que de hecho no tener cosas. La pobreza de espíritu es el amor a la caristía y a lo pobre. Es una virtud exclusivamente evangélica. El mundo no la reconoce. Cuando un religioso vive lo contrario, prodigalidad, lujo, confort, es mundano y una caricatura de religioso, como un médico mata sanos o un juez injusto. La pobreza de espíritu, si amamos y servimos a los verdaderos... Hay pobreza de espíritu si amamos y servimos a los verdaderos pobres. Los ricos van al cielo a condición de que sirvan a los pobres. La pobreza amada santifica. La pobreza forzada, condena, decía Santa María Magdalena de Pacis. Bueno, está diciendo la pobreza forzada es la de los pobres que desearían ser ricos y malgastar su dinero y no pueden, ¿no? Entonces a eso se refiere Santa María Magdalena de Pacis. Amar la pobreza es, primero, amar lo pobre, y esto en comida, en vestido, en celda, en instrumentos, amar lo pobre. Y segundo, amar con predilección a los pobres. San Ignacio de Loyola decía: los que aman la pobreza deben amar comer mal, vestir mal, dormir mal y ser despreciados. Son palabras textuales de él, si les parecen demasiado exageradas, ¿no? Vuelvo a decir, comer mal, vestir mal, dormir mal y ser despreciado. El que ama la pobreza, sigue San Ignacio, el que ama la pobreza y no quiere sentir el malestar de la misma, da prueba de amar más el nombre que la realidad de la pobreza. Voy a intentar explicar la frase del santo. O sea, no quiere decir que tenemos que procurar dormir mal y arruinarnos la salud, ¿no? Porque uno, si duerme mal mucho tiempo, pasa eso. Sino que se refiere San Ignacio es que si por las circunstancias me toca comer mal, porque me sirven una comida que huele mal, o lo que sea, si por las circunstancias que yo no busco resulta que me toca vivir esto, alegrarme, no quejarme. De eso dice San Ignacio de Loyola, que cuando me muerda la pobreza esté contento. Amar la pobreza conlleva odiar lo confortable, la abundancia, lo superfluo y lo lujoso. Tiene pobreza voluntaria quien dice: aunque me ofrecieran personalmente una fortuna, ni siquiera sentiré la tentación de aceptarla. Consecuencias de la pobreza afectiva. Ninguna pena del pasado en que se gozaba de más comodidad. Es que antes, cuando había otra priora, lo pasábamos mucho mejor y ahora ha venido esta o a fiesta, es que nos ha quitado tantas cosas. Pues nada de eso, nada de nostalgia de lo pasado. Ninguna pena de las privaciones presentes. Los semipobres son los que se entristecen o enfadan ante la negación de los permisos. Ay, ¿me pudiera usted dar permiso para... A ver, me lo invento ahora, ¿qué podría ser?
Pues para tener para poder aprovechar estas patatas fritas que se van a malograr. No, entonces ya viene el enfado, ¿no? Entonces nosotros adquirimos más virtud no tanto con los sís del superior, sino tragándonos. Ahí es donde nos fortalecemos. Cuando me duele que el superior me quite algo, descubrí un apego. El pobre siempre está feliz. En cambio, el apegado a las cosas, pues es un tristón, está siempre quejándose y siempre compadeciéndose de sí mismo. Consecuencias de la pobreza afectiva, ni deseo del porvenir, es decir, se conforma con el alimento y el vestido como San Pablo, ninguna preocupación por la subsistencia en el futuro. Vamos ahora, la vida pobre. La pobreza es efectiva, ahora vamos a hablar al hecho de no tener cosas. Hasta ahora hemos hablado de la pobreza del alma, ¿no? Ahora del no tener cosas. De hecho, la pobreza efectiva ayuda a la pobreza interior, y los que no la tienen externa corren el peligro de no tenerla interna. Es mucho más fácil ayunar sin ir siquiera al refectorio a ver cómo comen las otras que estar ayunando mientras los otros se están ahí comiendo manjares y yo estoy ahí sin comer nada. Entonces es mucho más fácil ayunar cuando no tengo delante la riqueza. Por eso la pobreza exterior ayuda a la interior. La pobreza perfecta es tener las dos, la interior y la exterior. La pobreza efectiva requiere unos límites dados en primer lugar por las leyes de la Iglesia y las reglas de cada orden, pero uno puede ir más allá de lo obligatorio. 3 niveles de pobreza efectiva. Primero, el mismo universal de todas las congregaciones, que es no tener nada propio. Lo que decía San Francisco de Asís, sine propio. Eso es universal a todas las órdenes y congregaciones e institutos religiosos que tienen voto de pobreza. Segundo nivel, la mayor o menor severidad de cada instituto, es decir, según la regla. Depende de la necesidad, entonces se pedirán más o menos permisos, ¿no? Les voy a poner un ejemplo comparando ustedes, las carmelitas, con la asociación que tengo yo. Ustedes son mucho más austeras en tema de pobreza, mucho más. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen que pedir permiso para coger cualquier cosa. Tienen que ir primero a la priora, después a la procuradora. Entonces, eso es mucho más perfecto y mucho más duro, ¿no? En cambio nosotros en nuestra asociación, pues hay cosas que tenemos que pedir permiso, pero muchas que son más bien cosas pequeñas, pues tenemos una habitación que llamamos procura y ya hay permiso general para ir uno allí, coger hilo, coger agujas, claro, eso es mucho más cómodo, ¿no? Entonces ya ven, depende de la regla de cada asociación, la pobreza aprieta más o aprieta menos, y cuanto más yo tenga virtud para aguantar una pobreza estrecha como la de ustedes, pues más me santificaré, porque más es el sacrificio que estoy ofreciendo a Dios. Y tercer nivel, la supererogación del fervor individual, es decir, escoger lo mejor para mí. Perdón, lo he dicho al revés. Es que como lo tengo a lápiz no lo veo bien. Escoger lo peor para mí. Perdónenme. Escoger lo peor para mí.
Y acuérdense del caso de Santa Teresita de Lisieux, que le daban de la comida las sobras, lo de varios días, recalentado, le dolía el estómago, y ella nunca se quejaba. Y como las cocineras veían que ella era la que quería eso y que no se quejaba, entonces se aprovechaban de ella y le dejaban lo peor. Pues entre eso y otras cosas murió joven. La costumbre religiosa desde los padres del desierto es usar siempre el pronombre nuestro, y después en otros institutos religiosos de decir de mi uso, no mi bolígrafo, sino el bolígrafo de mi uso, para evitar el mío y el tuyo. En la comunidad en cuestión de pobreza, todos tienen que ser tratados con santa igualdad. Sin embargo, se debe dar a un trato especial si la prudencia o la caridad lo exigen. San Benito pide cuidados particulares para los delicados, los enfermos y los viejos. Perdonen la palabra, es lo que está aquí copiado. Los ancianos son el tesoro más grande que hay en una comunidad religiosa. No solamente por las obras de caridad que hacen cuidando de ellos, sino por la enorme penitencia que ellos hacen cargando con su edad, y que revierten en toda la comunidad en muchas gracias. Y antes de terminar, me quedan 2 minutos, quiero puntualizar una cosa. Es verdad que en cuanto a la pobreza se tienen que dar los permisos con santa igualdad, pero no todos somos iguales, en cierto sentido. Es decir, que puede haber alguna persona a la que se le conceda permiso, que a lo mejor no lo necesita porque no es una persona enfermiza, ni anciana, ni tal, y se le concede un permiso sin necesitarlo, y la priora puede hacer eso porque no quiere romper la caña quebrada, porque la ve débil en virtud, porque no quiere provocar un escándalo. Entonces, que otra hermana no venga diciéndole a la priora que por qué a ella le has dado ese permiso y a mí no, que no sé cuánto. Mejor es no meterse, lo de San Juan de la Cruz, no te metas en lo ajeno. La prioridad, la superior es la que más tiene conocimiento de lo que hace y siempre se ha de pensar que lo hace con buena intención. Por eso no juzguemos nunca, a esta le ha dado permiso, a esto no, a esta le ha dado esto. Es que no sabemos lo que hay, por eso no meterse.